Bienvenidos a este nuevo encuentro de la lectura en el que vamos a tratar de abordar cómo acercar la música, la literatura, el arte al público infantil. Para ello tenemos esta tarde a tres invitados de excepción que están especializados en cada una de estas disciplinas artísticas y nos van a ayudar a reflexionar sobre el tema. Irene Pomar, técnico de gestión de desarrollo educativo en el Museo del Prado. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Rita Cosentino, directora artística del Real Teatro de Retiro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y Jesús Félix Sacristán, coordinador de contenidos infantiles en Nórdica Libros. Encantados de tenerte en este encuentro. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar esta charla partiendo de la base de que la literatura, la música, la pintura son asuntos que también atañen al público infantil, que realmente esta sensibilidad hacia lo artístico se puede educar desde la infancia, pero queríamos preguntaros cuáles son las mayores dificultades a la hora de programar contenidos infantiles, por ejemplo, Rita, en el Real Teatro de Retiro. Sí, hay dificultades, pero bueno, se tienen que tener en cuenta justamente a la hora de programar. Como comentábamos antes, los niños no vienen solos, vienen con los padres, entonces tenemos que hacer una programación abarcativa con títulos que también les llamen la atención a los padres, a los adultos y que también los incluyan. Por otro lado, claro, hay que tener el listón muy alto a nivel calidad. Por lo tanto, porque si le damos desde temprana edad, digamos, y también a los adultos, ¿no? Pero en relación a los niños, una calidad alta, un alimento, digamos, cultural con unas calidades estándar, con un listón alto, por supuesto que volverán o lo apreciarán a lo largo de su camino, digamos, de la vida, ¿no? Después, por otro lado, siempre hacemos estamos desde tres pilares, digamos, programamos. Uno es de cómo se ofrece el producto, ¿no? Cómo se ofrece el espectáculo. Nosotros, por ejemplo, hacemos guías didácticas para que sea la apertura, digamos, la puerta de entrada, para que tengan herramientas para poder apreciar lo que les estamos ofreciendo, no solo también a los niños y a los colegios, sino también a los adultos. Es una guía didáctica que se cuelga en la página web de nuestro teatro, en el espectáculo que ofrecemos y cualquiera lo puede descargar. Eso es fundamental porque puede resultar extraño, ¿no? o lejano ese espectáculo, entonces es necesario brindarle ciertas llaves, ¿no? Es como un deporte, si no entendés las reglas de ese deporte no lo vas a entender, ¿no? Entonces con la música, con el arte en general yo creo que pasa lo mismo. Y después, por otro lado, un grado de participación necesaria. Esto va en el sentido de poder unir la butaca con el escenario, de alguna manera. Entonces, esta participación, bueno, generalmente en los espectáculos, o bien conciertos o bien ópera, hay ciertos elementos que permiten esa unión, esa participación donde en el medio del espectáculo los niños cantan algo o responden algo y nosotros nos damos cuenta que están siguiendo el espectáculo, ¿no? Y el entendimiento de lo que les estamos ofreciendo. Así que, o sea, no es fácil, hay que tener en cuenta muchas variables. Muy bien. Y desde el Museo del Prado también os encontráis con dificultades similares a las que nos mencionaba Rita, ¿o? Nosotros, aparte de tener, no son exactamente las mismas dificultades, pero sí que tenemos muy clara la importancia del concepto de participación. Entonces, una primera acción que hacemos al programar y al acercarnos a las personas, sobre todo las familias y los niños que vienen, es dejar muy claro que esa barrera de distancia entre la obra y las personas se vaya diluyendo. Y para eso hay que promover una acción participativa en la que se sientan interpelados, que el museo no está aquí solo para enseñar y transmitir, sino que sobre todo esperamos aprender de ellos también. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros es precisamente romper la noción de cátedra, ¿no? Un poquito. Muy bien, muy interesante.
No sé si pensáis respecto a cada una de las disciplinas artísticas, si hay en función de la edad alguna más adecuada que otra. Es decir, el niño entra más fácil en la música con las nanas, luego en las pinturas y finalmente en la palabra, o debe ser una aproximación paralela a las distintas artes. Por ejemplo, Jesús, sí, que no has hablado. Yo diría que la más sencilla probablemente sí que sea la música, porque no necesitas un conocimiento previo, solo necesitas saber de ritmo, armonía. La música enseguida, pues eso, a través de nanas, o vamos, es muy habitual que un bebé siga el ritmo, aunque no tiene ninguna noción. Entre el arte y la literatura tendría dudas, porque es verdad que bueno, al dibujo, a las formas, se acerca antes que a la palabra escrita porque necesita ese conocimiento. Pero claro, el disfrute artístico del arte, o bueno, de la pintura me parece más complicado quizá que de una historia que enseguida la podemos seguir, la podemos escuchar e incluso con imágenes pues, entenderla. Pero desde luego para mí la más sencilla sería la música y tendría dudas entre lectura y pintura. Muy bien. Y siguiendo un poco en esta línea de la edad, no sé si pensáis que hay edades más complicadas y otras más agradecidas para cada una de las artes. Es decir, ¿sería extraño encontrar a un adolescente que por iniciativa propia va a ver una exposición al Prado o una ópera? O, es decir, ¿son los adolescentes más duros de pelar que el público más pequeño? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un público que va de los 5 años hasta los 10, 12 años y después de los 12 a los 16, que es el instituto, son los más difíciles de capturar, digamos, entre comillas. Sí, y también se evidencia eso un poco en los espectáculos que nosotros dedicamos a ellos. Claro, generalmente son los que más cuestan vender, ¿no? Pero bueno, ahí están, insisto, todas las herramientas para poder darles a ellos para que se interesen en ese objeto, ¿no? que hemos creado especialmente para ellos. Yo creo que a la larga, de cualquier manera, lo que pasa es que hay que darle tiempo a eso. Seguro. Sí, que a veces las instituciones, digamos, tenemos más o menos tiempo para dar resultados a eso, ¿no? Pero hay que darle tiempo, porque nosotros, por ejemplo, en el Teatro Real teníamos un espectáculo en la sala de orquesta, que era un concierto para piano, se llamaba Experiencias Musicales, y estaba dedicado a las 8 de la noche para adolescentes, y al principio venían solo adultos, y después, tarde o temprano, después de unos años, empezaron a aparecer adolescentes y jóvenes, ¿no? Con lo cual es tiempo. Claro, es que en la edad que has dividido es que es cuando empieza uno a decidir por sí mismo. Sí. O sea, antes, claro, antes incluso, vamos, en la elección de libros, que se supone que tú puedes ir a una librería y coger muchas veces siempre quien lo compra es un adulto. Entonces, claro, a partir de cuando uno empieza a tomar las decisiones es como dices, lo más complicado. Pues tienes que resultar atractivo con una competencia feroz, claro. A través de redes, de tal, bueno, en fin. Claro. Y además la imagen que a veces se da incluye a la literatura de aburrido. Sí, pero seguramente si has sembrado, como decíamos antes, en el niño esa inquietud por lo artístico, si lo has habituado a ir al teatro, a ir al museo, pues probablemente llegue ya a la adolescencia con esa semillita dentro que diga, pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un plan de ocio el visitar un espacio artístico, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá. Claro que por otro lado. No, para nada. Para nosotros esto ha sido un frente que hemos querido abrir precisamente este año, porque nos preguntábamos que es verdad que la población de la franja de 15 a 21 no es la más frecuente. No entro en el sector turístico, sino entro pues, ¿no? madrileños que vienen voluntariamente a pasar una tarde al museo. Entonces tenemos un grupo de jóvenes que están permanentemente con nosotros desde enero. Y ellos están trabajando en torno a las exposiciones temporales. Es un proyecto que se llama In Medias Res, que lo llamamos así porque es como que has caído en medio de algo, ¿no? que ya existía, pero que luego tú puedes hacer algo para cambiar el futuro a lo mejor. Y ellos están precisamente abordando las temporales pensando
en dispositivos para poner a disposición del público y a la vez ellos mismos están invitando a otros jóvenes que de otra manera seguramente nosotros, por mucho mailing que mandemos, por lo que sea, igual la noción de arte medieval o la noción de barroco no llega, o de renacimiento, no llega de forma inmediata. Sin embargo, si te lo cuentan personas que han construido algo para ti, sí llegan. Claro, no es una... Entonces es la clave esa de la participación, también es colaboración, ¿no? No es solo invitar a venir, sino invitar a actuar también, para apropiarse de ese espacio, que al final somos también espacios públicos, ¿no? Claro. Sí, el que sea un lugar de encuentro, ¿no? Exacto. Y mencionabas que es muy interesante el hecho de lo digital. Todos estos chicos son nativos digitales, Exacto. por lo cual servirse de esas herramientas puede ser un instrumento muy útil. A veces puede ser una barrera, no lo sé. Me imagino que en literatura Jesús no opinará lo mismo porque, claro, tener la pantalla o la Play o lo que sea, pues es disuasorio, ¿no? Sí. De sentarte a leer en la intimidad. A ver, se han hecho experimentos. Yo recuerdo Marvel que podías escanear una imagen y ibas a ver cómo se había dibujado, veías los negros, veías el diseño. Yo sí creo que saca de la lectura y de hecho yo he sido librero muchos años y cuando vendías algún libro que tuviera pues estas aplicaciones echaba para atrás porque claro, lo que pretendía el padre era justo separar de decir que se concentre en la lectura, que es lo que tiene que hacer y no porque enseguida es muy fácil distraerse. Incluso durante la pandemia, que yo pues a algunos sobrinos les enviaba libros digitales, me decía, sí, muy bien, pero es que lo lea en la tablet, no es lo mismo. Prefiero que lo lea en papel porque es que Claro. si no se distrae y se pone a hacer derivan a otras otra cosas. cosa. Entonces, o sea, es muy interesante el concepto, pero es verdad que bueno, no acabamos, o quizás que todavía tenemos una relación un poco, digo, como sociedad novel con estas nuevas tecnologías y todavía creo que no acabamos o sea, que se está la gente volcando demasiado y no sabemos disfrutarlas o sacarlas, o sea, hacer cada cosa en el momento adecuado. Claro, sí. Me imagino que de todos modos eso, en espacios como es el teatro, el cine, los talleres, el museo, lo digital sí que, sin embargo, tendrá su papel y será una herramienta útil, ¿no? Para acercar a los jóvenes. En concreto, Irene, en el Prado te queríamos preguntar qué acciones tenéis ideadas para acercar a los grandes pintores a los chicos y sobre todo, ¿hay algunos pintores más fáciles o que capten más la atención del niño que otros? Esa pregunta es muy difícil, la segunda parte, porque nosotros no trabajamos pensando que hay pintores más difíciles o que hay contenidos más difíciles, simplemente hay acercamientos distintos. Entonces, nunca, desde el área de educación, no intentamos obsesionarnos con que alguien sepa exactamente que este pintor es barroco y qué técnicas ha utilizado, o no solamente, sino que eso nos tiene que servir para hablar de las personas que están viniendo, que al final son las que están en el centro del encuentro, ¿no? Entonces, abordamos la exposición desde el sonido, podemos abordar un itinerario desde género, podemos abordarlo, pero siempre apelando al interés de las personas que tenemos allí. Por eso siempre hay una fase de diálogo muy importante para poder trabajar desde a lo que ellos les interpela. Entonces, si tú te pones enfrente de las meninas con 5 años, efectivamente no será la misma observación que hagas con 12, en eso estamos de acuerdo, pero a lo mejor si ya con 12 has venido con 5, te van a resonar muchísimas más cosas y entonces el hecho de que de pronto te hablen del barroco ya no te genera distancia, porque tú te has acercado a él ya de forma emocional, desde comparándote con tu familia, ¿no? A lo mejor. Entonces, no hay que tener miedo de que a los 5 no se vayan haciendo una tesis sobre el barroco, porque bueno, igual hay que asustarse si lo hacen, pero que no es lo que buscamos, ¿no? El contenido tiene que ir un poco al mismo nivel, o menos incluso, de las personas, ¿no? En este caso, para que esto funcione, porque si no, es como situarte ante un monumento enorme que da un poquito de miedo. Claro, no, es que impone, desde luego. Claro. Y, por ejemplo, en el Real Teatro de Retiro, ¿cómo hacéis este enfoque para bajar a la música de su pedestal y acercársela al niño? Y te iba a hacer la misma pregunta que Irene, pero igual es un mero prejuicio.
¿Hay compositores más cercanos al niño? ¿Una ópera bufa puede ser más fácil Sí. que Wagner o no? Mira, hay una cosa graciosa que nos pasó en un ciclo que se llamaba ciclo El Todos a la Gallarre, que los llevaba Fernando Palacios, y ahora lo trasladamos al Real Teatro de Retiro, que él en una sesión les puso las fotografías de Bach, Haydn, Mozart, y les dijo, bueno, ¿y este quién es? Y se lo sabían todos. O sea, y después puso, por ejemplo, no sé, Prokofiev, Puccini, y no lo sabían, ¿no? Claro. Pero bueno, llegaron a... O sea, los grandes compositores, evidentemente, por alguna razón, por su difusión, por su mismo aspecto, digamos, repetido en Internet y todo esto que se ha reeditado y modernizado y lo han utilizado para miles de cosas también, sus imágenes, lo tienen, ¿no? Y aún así se les pone la música y reconocen. Quiero decir, hay compositores que sí, que los niños lo tienen más presente. Insisto, Mozart, Bach, Haydn, hasta por ahí nomás. Vivaldi también, de repente, ¿no? Es música que lo han escuchado. Rossini también. De hecho, bueno, a mí me parece excepcional cada vez que terminamos una obra, por ejemplo, El Barbero de Sevilla, que lo hemos hecho hace poco, y los niños salen silbando. Claro, esas músicas la han escuchado también hasta en publicidad. Claro. ¿No? O sea, hay compositores que se han utilizado sus músicas para otros ámbitos, ¿no? Y evidentemente está ahí en un inconsciente colectivo, vamos a llamarle así, que aflora, ¿no? Cuando decís, pero yo ya lo conozco, ¿no? En fin, quiero decir que sí, hay compositores más fáciles que otros, y lo que decíamos antes de hacer eso familiar, ¿no? De acercarlos, sacarle la telaraña, eso de alguna manera, y acercarlos, crear un puente mucho más accesible para ellos, que no tengan miedo de que la música culta, ¿no? Mismo en los conciertos, no necesariamente tiene que ser ópera, y crear esa cercanía, esa familiaridad, pero solo lo podemos crear dándoles ciertas herramientas, que es como, por ejemplo, esto, ¿no? Tú ya lo conoces. ¿Cómo que yo ya lo conozco? Mira, escúchalo, sí, es verdad. O es fácilmente cantable, repitámoslo, y se lo llevan, quiero decir, claro, se lo llevan. Este es el punto, ¿no? Qué bueno. Sí, la verdad que esas experiencias vale la pena el trabajo realizado solo por esas experiencias. Seguro, una satisfacción inmensa tiene que ser. Sí. Y claro, en el terreno de la literatura me imagino que pasa un poco algo parecido en cuanto a los temas que pensamos. Hay temas que pueden ser más propicios para la literatura infantil que otros. ¿Se le puede hablar al niño de cualquier cosa o realmente estamos en un tiempo en el que hay algunos tabúes que circulan por los catálogos? ¿Tú cómo lo ves desde Nórdica? Yo creo que se puede hablar prácticamente de todo. Desde, obviamente, la adecuación. Sí, claro. Quizá algunos temas, como hablábamos antes, pues no sé, yo recuerdo una novela que me enviaron, un proyecto que era sobre la nostalgia, y yo, claro, yo al leerlo decía, a ver, un niño es muy difícil que este sentimiento lo entienda, porque necesitas distancia para añorar algo. Pero por lo demás, yo creo que casi todo. Es verdad que probablemente la literatura infantil es una de las que se tiene que ir actualizando, porque hay igual referentes o bueno, ambientaciones que queden un poco obsoletas. Claro, no sé, das una aventura de los 5 y alguien lo está leyendo y dice, pero ¿por qué no llaman por el móvil? O sea, claro. Cuando ocurre algo. Entonces, claro, eso, hay libros que, bueno, yo creo que quedan, pues eso, quedan un poco obsoletos, independientemente de su calidad, pero por lo demás, casi cualquier cosa. Vamos, por lo menos nosotros no tenemos ningún tema que digamos, esto no vamos a tratarlo. Estupendo. Sí, sobre todo ahora además en los tiempos que vivimos, que estábamos hablando antes, en los que lo políticamente correcto pues tiene un peso muy grande, hemos visto en literatura que pues las adaptaciones de libros clásicos, de la tradición oral, pues se han suavizado en muchos de sus finales para no herir al niño, sobreprotegerlo en cierto modo. No sé cómo veis si esta mirada desde el arte al niño es un poco
eso, sobreprotectora o condescendiente y debería igual enfrentarse a la vida, ¿no? Con sus cosas buenas y malas, ¿no? Yo creo que a veces es intentar hacer un producto, pero voy a llamarlo producto lo más comercial posible, y es un poco lo que se ha hecho en muchas ocasiones, pero no ahora. Quiero decir, las adaptaciones de Disney de cuentos clásicos todas están tremendamente suavizadas. O sea, La Cenicienta tal cual es el cuento clásico sería casi una película de terror, ¿no? Cortándose el talón para entrar en el zapato. O sea, claro, eso no... Ya no sé si es la sensibilidad, o sea, resulta difícil si lo hace la industria, pues eso, para ofrecer un producto para todos los públicos, o es la sensibilidad que dices, bueno, igual aquí, no sé, Pinocho lo ahorcan, le queman los pies, claro, es un poco cruento para... que además intentas dar un mensaje, claro, que es no se miente, porque si se miente te vamos a quemar los pies. Creo que es un poco, quizás es un poco bruto para... entonces no sé si se hace desde una perspectiva, vamos a decir, moral, no sé, o de una perspectiva comercial. O sea, tengo mis dudas, no estoy planteando, no sé por dónde. Bueno, encontrar el equilibrio. Sí, Nosotros, claro, lo que nos da un poco de reparo, efectivamente, pues empezamos con un niño a ver Saturno devorando a su hijo. A lo mejor no, pero a lo mejor no es en pintura, sí, no sé cómo lo tratáis. Pero todo el Prado está lleno de violencia. Claro, sí. O sea, perdón, la gente es muy maja, pero hay obras que realmente tienen una violencia muy explícita. Pero sinceramente, a ver, hay una contrapartida de la sobreprotección, que es convertir las actividades en simulacros, que no haya verdad en ellas, ¿no? Y nosotros intentamos siempre que la visita no sea una visita pasiva, sino que se combine con una fase de creación importante. Entonces, cuando tú estás creando, muchas veces al lado de propuestas de artistas vivos, ¿no? Que en el Prado no tenemos artistas vivos, eso no hay que olvidarlo, estás trabajando con nuevas miradas y esa zona ya estás protegido. Tú estás en una zona protegida en la que estás trabajando y sabes que tú entiendes que alguien ha dibujado o ha pintado a Saturno devorando a su hijo porque le pasaba algo, pero no, ya has tomado la distancia y sabes lo que es crear para entender que lo que está ocurriendo en ese cuadro no te va a hacer daño, ¿no? Entonces es cuestión de trabajarlo y poner los filtros necesarios. De nuevo, podemos elegir trabajar a Saturno devorando a sus hijos en otro momento, ¿no? Pero al final es cuestión de ese enfoque desde la verdad y desde un trabajo sereno y que al nombrar las cosas no pasa nada y en general los niños lo encajan todo bien y lo importante es que se sientan protegidos en el contexto en que todo ocurre, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, yo creo que este proceso, digamos, porque cuando el niño se enfrenta a ese objeto creado, ¿no? También está creando en ese mismo momento él, ¿no? Decodificando eso. Y yo creo que es el entorno. Si el entorno está protegido, la confianza con eso es normal, quiero decir, está bien. El niño puede entrar sin ningún tipo de temor, por más que le estén hablando o mostrando cosas que sean duras, ¿no? Y además ese proceso simbólico que hace el niño para poder, que son los cuentos, ¿no? Los cuentos de hadas. En definitiva, todo es relato y todo es cuento, ¿no? Y en esos cuentos el niño extrae los elementos necesarios como para dejar ahí en el inconsciente para que después él mismo en la vida real reelaborar, digamos, todo aquello simbólico para conseguir respuestas a preguntas que se hace todo el tiempo, ¿no? En la vida cotidiana. Te preparan para la vida, por supuesto, y la pantalla de la ficción, esa protección la tienes también en un libro. Puedes leer una historia tremebunda como Hansel y Gretel abandonados en el bosque por sus padres, pero tienes esa protección desde un lugar seguro. Entonces, esa yo creo que es de las grandezas del arte en cualquiera de las disciplinas, que te hace salir de ti mismo, reconocer elementos y emociones vitales y encontrar lo que tú decías, respuestas o caminos, al menos cauces, ¿no? Porque respuestas y certezas pues no las tiene nadie. Pero bueno, muy interesante. Me gustaría recuperar un tema que hablábamos antes, que es el acercamiento transversal
de unas artes a otras. Comentábamos con Jesús que editaron hace un tiempo en Nórdica Cómo se hace un museo y era un álbum maravilloso que acercaba a los niños a todo ese backstage, ¿no? De cómo surge desde el principio el afán por el coleccionismo y demás. Y no sé si pensáis que el acercamiento de los niños a las distintas artes debería ser eso, de una forma más transversal que con el compartimento académico que a veces hacemos, pues eso, en pintura, música, literatura. ¿Cómo lo veis? ¿Y cómo lo trabajáis desde vuestros terrenos? Nosotros, por ejemplo, tenemos actividades en las que abordamos las obras prácticamente exclusivamente desde el sonido. O sea, visitar las obras pensando cómo suenan. Es interesante. Claro, geniales. Y no necesariamente, porque claro, hay obras con instrumentos de música, pero no hablamos de eso, ¿no? Hablamos de, pues si aquí hay una tormenta, cómo suena la tormenta. Y además, para hablar de la tormenta seguramente tengamos que movernos, ¿no? Y explicar el cuerpo. Entonces, pues imagínate para los niños, ¿no? O sea, y para esta actividad además la hacemos, existe para escolares en infantil, pero también hay una para familias, ¿no? Entonces, pues claro, son contenidos, de nuevo, codiseñados con artistas que te aportan esa capacidad de generar un contenido sobre el que crear, no solo que estés como receptor. Claro. Y eso lo permite precisamente una relación entre disciplinas. Si nosotros nos quedamos, ¿no? en el 2D, claro. Bueno, y a lo mejor pues estas personas vuelven otro día y lo quieren abordar desde el cuerpo, porque también tenemos una desde el cuerpo, o desde los objetos, porque queremos visitar las obras a través de los objetos. Al final, pues tienes un acercamiento súper pluridisciplinar, ¿no? Entonces yo no solo creo que sea bueno, sino que creo que es súper necesario. Sí. El libro que citabas de cómo conocer un museo, o sea, cómo se hace un museo, perdón, lo que intentaba era eso, animar a que la gente supiera lo que hay detrás y desde luego a visitarlo, porque es como, mira que es más divertido de lo que parece. Yo te lo intento explicar de alguna forma y seguro que vas allí y encuentras 1000 recovecos y yo solo te estoy dando pues unas pinceladas para que luego tú te animes. Pero muchos libros es verdad que van en ese sentido, ¿no? No solo explicar cualquier disciplina, sea artística o no, sino animar a conocerla más, a decir, pues, ¿quieres ser galerista? Pues, bueno, pues aquí te damos y mira, hay quien hace esto, hay quien hace lo otro, pero ahora acércate a una galería y míralo y observa y o sea que sí, totalmente... Sí, nosotros en el caso del teatro, la transversalidad de las disciplinas la tenemos incorporadísima, porque nos dedicamos a la ópera, ¿no? Claro. O sea, nuestro vector principal es la ópera, pero no solo ofrecemos ópera, nosotros ofrecemos conciertos, cuentos musicales, danza, etcétera, etcétera. Pero aún así, aún siendo un concierto puro y duro, digamos, por ejemplo, un concierto de orquesta, siempre ponemos alguna otra arte, algo visual, algún relato, siempre lo combinamos con algo para que eso se acompañe de alguna manera y también se lea, digamos, en varios sentidos, ¿no? Que no sea solo una percepción de escucha, sino que haya más estimulación, ¿no? Para generar interés en eso que está pasando, ¿no? Sí, seguro. Además es un acercamiento mucho más natural al poner alerta a todos los sentidos. Exacto, ¿no? Sí. Y también os quería preguntar qué papel juega el humor, que es tan importante. Hablábamos como puerta de entrada al mundo infantil a la hora de programar todos vuestros contenidos, vuestros catálogos. ¿Qué papel juega? El humor es vital en la vida en general. Sí. Creo que cualquier cosa con humor entra, bueno, se hace más sencilla. Nosotros no es que destinemos una parte exclusiva al humor, pero está claro que las obras humorísticas son muy necesarias y yo creo que aportan probablemente facilidad a la hora de acercarse. Estoy pensando en un cómic que tenemos que es sobre astronomía, que tiene como pequeñas pildoritas, o sea, te va explicando el universo, las galaxias, y tiene como pequeñas pildoritas de humor en las esquinas y yo digo, que además creo que funciona como regla mnemotécnica, es decir, te vas a quedar más con la idea si te hacen este chistecito, pero
vamos, vital, sí, necesario y bueno, pues como decíamos antes, a veces da la sensación de que las obras con humor se toman menos en serio, que son menos profundas, pero no es así, claro. ¿Y vosotros en el Prado? Yo creo que el humor está de forma bastante transversal, pero bueno, incluso hay una actividad, es que yo relaciono mucho el humor con el error, ¿no? Que muchas veces tenemos miedo a equivocarnos y no nos reímos porque nos hemos equivocado y en fin, y ya lo he dicho mal, ¿no? Y tenemos una actividad justamente para familias que se llama Habitar el error. Entonces, es invertir 2 mañanas no digo equivocarte, pero asumir, ¿no? Todas las facetas del error y alguna de ellas, claro, es asumir que te puedes reír. Pues qué maravilla. Claro, es que... ¿no? Sí. Pero genial dedicar 2 mañanas a equivocarte. Qué maravilla. Bueno, no es exactamente, lo he simplificado un poco, que se me ve mi compañera me va a decir, Irene, ¿qué te he dicho? Pero sí. Pero sí, desdramatizar, ¿no? El equivocarse y bueno, y hacer también un acercamiento lúdico. Me imagino que en el Real Teatro también lo tenéis muy presente. Muchos compositores en la música está puesto el humor. Claro. ¿no? Bueno, uno, ya lo he nombrado, pero uno especial es Rossini, ¿no? Claro. Rossini tiene en su música, está plagada de humor, ¿no? En todas las composiciones y en casi todas las óperas, salvo las óperas serias de Rossini, ¿no? Que también tiene óperas serias. Pero sí, y eso está y es imposible, digamos, obviarlo o quitarlo, ¿no? Mismo Haydn, hicimos un concierto hace muchos años que se llamaba El humor en Haydn, ¿no? Porque también hay obras de Haydn que tienen muchísimo humor, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, a la hora de programar intentamos encontrar este tipo de compositores con música que aporten, digamos, este perfil, ¿no? El del humor también, porque es más fácil, es lo que estábamos hablando. Claro, no. Es la manera más directa, sin duda, de conectar. Y mira, respecto a lo que estábamos hablando antes de lo difícil que es que un adolescente vaya por iniciativa propia a una ópera o a un museo, te quería preguntar, Jesús, en el mundo editorial, porque leemos los índices del barómetro de lectura que nos dan unas cifras muy esperanzadoras, porque el crecimiento de la literatura infantil va en una progresión ascendente muy buena, pero lo cierto es que a los 18 empieza a decaer. Habéis tenido lectores fieles durante todas esas edades anteriores y no sé qué podéis o qué estrategia tenéis para que ese lector ya que está en transición a la vida académica adulta no se vaya. Sí, es totalmente cierto. Lleva así, no sé si décadas, pero mucho tiempo sí. Sí suele coincidir la pérdida de la lectura con el comienzo de una educación superior. No sabría dar las causas. Entiendo, bueno, pues vamos, todos nos hemos enfrentado a la universidad y de repente tenías, claro, una pila así de libros para leer y, claro, ya no ibas a la librería a comprarte, además de que igual tenías menos dinero, bueno, lo que sea. A ver, Nórdica, es verdad que no tenemos nada específico para mantener a los lectores. Lo que sí creo que tenemos es una línea muy clara. Quiero decir, la misma gente que trabaja los libros para adultos trabaja los libros infantiles, pues una editorial que no es muy grande, y quien conoce los libros de adultos creo que puede acercarse a los libros infantiles y encontrar muchas cosas en común. De hecho, a mí me encanta que tenemos, sobre todo ilustradores, que han trabajado un álbum para 7 años, una novela para 10 o 12 y un Tolstoy. Y es verdad que Nórdica Infantil tiene 8 años, creo, pero me encantaría en el futuro encontrarme a alguien y que me dijera, yo empecé leyendo Pepa Guindilla o Tristras y ahora he leído pues, a John Fosse, que es nuestro último Nobel, y he hecho todo ese recorrido humano y vital con los libros de la editorial. Aún no me ha dado tiempo, pero sí que digo que es así. Quien coja los libros para adultos va a encontrar unos libros infantiles de un perfil, vamos a decir, parecido, y quien coja los infantiles, espero que en su vida adulta pues, pueda seguir leyendo Nórdica. Entonces no hay un trabajo específico porque no podemos, pero creo que no te he contestado lo de por qué se deja de leer a los 18, pero es que francamente no lo sé. Para todo, claro. No pasa nada. Eso es un aprendizaje también a los niños que creo que es utilísimo. Así que en eso estamos todos, yo creo, en fidelizar al adolescente para que disfrute de la lectura, de la pintura, de la música y bueno, pues
Me gustaría, ya que vamos acercándonos al final de la charla, preguntaros sobre los retos y los proyectos que tenéis ahora de cara a futuro, qué estáis cocinando para estos próximos meses. Rita, por ejemplo. Bueno, nosotros, a ver, por un lado tenemos la programación actual, ¿no? Que ya nos acercamos a Navidad, que es uno de los periodos mejores, digamos, para nosotros y más ilusionantes. Y vamos a estrenar Amalie, Los visitantes nocturnos de Giancarlo Menotti, que es una ópera exclusiva para Navidad, y además tenemos conciertos de Navidad, bueno, y ahí toda la programación hasta junio, fines de julio. También tenemos el reto de ya estar prácticamente cerrada la programación 24-25 y ya comenzando con la 25-26. Y bueno, esto nos da bueno, un margen, justamente esta distancia que tenemos, que por eso es bueno trabajar con mucha anticipación, de poder generar proyectos a largo plazo, ¿no? Y pensar no solo en la programación, sino en actividades extras e ir ampliando poco a poco nuestro campo, ¿no? También dentro siempre del campo musical y operístico, pero empezar a agregar otro tipo de actividad que va más allá de la temporada. Muy bien. Y en el Prado, Irene, ¿qué proyectos tenéis o qué retos, desafíos para estos tiempos venideros? Tenemos el reto de mantener las dos líneas de jóvenes que hemos empezado, una sin medias res, que son estos jóvenes que prácticamente residen en el museo. Detonantes se hace con centros juveniles de Madrid y trabajamos con jóvenes artistas. Y luego querríamos abrir una línea también con esa vocación de permanencia, ¿no? Que hablaba de poder trabajar no solo para allá, sino a medio y largo plazo y afianzar públicos, la franja de 13-17. Y entonces, lo que decimos del tiempo, ¿no? Necesitamos construir para generar un espacio un poco como, igual que en el In Medias Res, las personas se queden, intenten proponer, pues a ver qué podemos hacer para que no solo pasen, sino que quieran vivir un poco con nosotros. Claro, que sigan siendo consumidores habituales, ¿no? Que lo mismo que vas a una librería puedas... Y que nosotros podamos aprender de ellos, porque al final nos aportan muchísimo. Me imagino, claro, es que sí, sobre todo ese concepto de encuentro como algo, como un diálogo abierto, no como mero espectador. Sí que es muy interesante porque al final es lo que hace el producto vivo, ¿no? La obra de arte como algo que no es simplemente algo que te ponen delante, ¿no? Y bueno, y en Nórdica, ¿qué proyectos tenéis? ¿Literatura infantil? Sí, bueno, el mundo editorial no se para, así que siempre estamos, como decía ella, preparando lo siguiente, así que ya en 2 semanas tenemos la presentación del nuevo programa del año que viene. Y la línea nórdica va a seguir un poco igual, sí que vamos experimentando, sacando cosillas pues quizá con una ilustración diferente, pero seguimos con nuestras novelas nórdicas, novelas de creación propia y álbumes ilustrados y estamos entrando mucho en el ensayo, bueno, no es ensayo exactamente, son álbumes divulgativos. Pero los libros de conocimiento, sí, ¿no? pero dándole una relevancia a la ilustración, que no sea exclusivamente expositiva, sino que también tenga un componente más creativo, más artístico, dar más libertad al ilustrador que decirle aquí me dibujas esto o lo otro. Entonces eso los próximos meses saldrán un par de libros que van, bueno, el próximo año saldrán un par de libros que van por ese perfil, así que ya os los presentaremos y los conoceréis. Los esperaremos con muchas ganas porque la verdad que sí, que en cada género, mencionabas los álbumes ilustrados, los libros de conocimiento, es muy importante pues eso, esa depuración en busca de libros de calidad, que muchos libros de conocimiento yo veo que son casi prolongaciones del libro de ciencias con algunos dibujos bonitos, es como no. Tienes que ganarte al niño, pues eso, metiendo curiosidades, anécdotas, por supuesto, con rigor, también científico de lo que abordes, pero... Sí, es justo eso lo que intentamos. Y los próximos meses, bueno, ya te presentaré un libro fenomenal. Hemos cogido un experto en la materia, hemos cogido una ilustradora, en este caso, que ha podido tener libertad y bueno, se ve en el resultado final. Así que...
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido un encuentro súper enriquecedor, porque creo que nos ha abierto la mirada para ver pues que realmente la música, la literatura, la pintura son asuntos que también interesan a los niños. Que no solo a los niños, sino también a las familias, porque en los primeros años ellos van a acudir siempre de la mano de un adulto. Pero que es muy importante esa semilla que sembremos para que luego el adolescente siga siendo consumidor de cultura y disfrutador. No que sientan el arte como una obligación de escuela, sino como un ocio verdaderamente apetecible. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros en este encuentro. Buenas tardes. Muchas gracias.